Algo muy peligroso está ocurriendo en el Asia-Pacífico y el mundo aún no se ha dado cuenta. Mientras Estados Unidos está inmerso en una guerra con Irán y la crisis en el estrecho de Hormuz, China ha actuado silenciosamente a miles de kilómetros de distancia. Ha puesto en marcha un astuto plan para acercar e invadir Taiwán, cerrando un espacio aéreo de 73.000 kilómetros durante 40 días. Esa misma semana, recibió al líder de la oposición de Taiwán en Pekín y habló de paz. China se acercaba sigilosamente a lograr sus objetivos. En ausencia de Estados Unidos, este podría haber sido el momento ideal para que Xi lanzara este cerco, tanto desde dentro como desde fuera. Paz en la mesa, planes de guerra en el cielo, Japón en el punto de mira, una operación de 4 frentes. Sin embargo, ante la ausencia de Estados Unidos, la respuesta de Japón fue contundente. Por primera vez en la historia, desplegó misiles capaces de alcanzar Shanghái. Ahora, el equilibrio de poder regional y la ecuación del estrecho de Taiwán están a punto de convertirse en el ojo de una tormenta global mucho más peligrosa. Todo comenzó a finales de marzo de 2026. El 27 de marzo, China cerró 73.000 kilómetros de espacio aéreo, desde la costa de Shanghái hasta el Mar Amarillo. El hecho de que esta zona cerrada fuera mayor que la propia isla principal de Taiwán demostraba que se trataba de algo más que un ejercicio militar ordinario. Un ejercicio militar normal dura unos días y opera a altitudes específicas. Pero los avisos válidos hasta el 6 de mayo, un total de 40 días, señalaban una preparación operativa extraordinaria. Una restricción que se extiende desde la superficie del mar hasta una altitud ilimitada tiene la capacidad de ocultar actividades militares que van desde pruebas de misiles balísticos hasta ensayos de bombardeo aéreo de largo alcance. Justo cuando este ensayo de bloqueo militar cerraba los cielos, Pekín jugó una carta completamente diferente en el escenario diplomático. El 10 de abril, el presidente del KMT, Cheng Li-wen, se reunió con Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo, el primer encuentro entre un líder de la oposición taiwanesa y el jefe de Estado chino en una década. Mientras presentaba el argumento de la reunificación, con la retórica que su pueblo a ambos lados del estrecho de Taiwán es la misma nación china, la visita, calificada de misión de paz, busca profundizar las fracturas en la política interna de Taiwán. Inmediatamente después de la reunión, el anuncio por parte de China de 10 nuevos paquetes de mejora económica para Taiwán forma parte de la táctica de recompensar a la oposición y aislar al gobernante DPP ante la opinión pública. Los círculos de planificación militar regional evalúan esto como una prueba por parte del Ejército Popular de Liberación y su capacidad para operaciones sostenidas a largo plazo. Poder cerrar al tráfico aéreo una zona del doble del tamaño de Taiwán durante 40 días significa medir la capacidad de los sistemas de defensa aérea, las redes de radar y los activos aéreos para operar de forma integrada e ininterrumpida. A diferencia de las breves demostraciones de fuerza de 2022, esta acción conlleva el potencial de ser un ensayo para un bloqueo real, el primer paso de un escenario de estrangulamiento logístico. Cuando se analizan estos dos movimientos por separado, uno parece una provocación militar y el otro un acercamiento diplomático. Pero si se leen juntos, surge la clásica estrategia de Frente Unido de China. El KMT quiere diálogo, el DPP lo rechaza como una trampa. Esta fisura es la herramienta más valiosa de China, y el país está realizando estos movimientos sin declarar la guerra. Ambos caminos conducen a Pekín. La respuesta más contundente al movimiento silencioso de China provino de Japón y se materializó no solo en retórica, sino en armas. A finales de marzo de 2026, Japón desplegó misiles de largo alcance, tipo 12 y tipo 25 en el campamento Kangun, en Kumamoto. Estos misiles no son solo defensivos, ponen la costa oriental de China directamente a su alcance. El alcance del tipo 25 puede llegar a Shanghái, la ciudad más poblada y el corazón económico de China. Por primera vez en la historia de Japón, la capacidad de contraataque ha entrado en la doctrina oficial. Los límites de la constitución pacifista están siendo llevados al extremo para 2030-2031. Se prevé que estos misiles se extiendan a lo largo de la cadena de islas Ryukyu, llegando hasta Yonaguni. Si se materializa, las islas del suroeste de Japón se transformarán en un escudo de misiles amenazando toda la costa oriental de China. Esta línea amenaza directamente las rutas navales de China hacia el Pacífico. No decimos que Japón se esté preparando para la guerra, pero quiere estar listo para ella. Y los misiles que pueden alcanzar Shanghái son la prueba más concreta de esa intención. Pero los misiles son solo una parte de la historia.
La declaración del primer ministro japonés de que una crisis en Taiwán es una amenaza existencial para Japón marca el punto de inflexión más radical en la doctrina de seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Si Taiwán cae, las islas del suroeste de Japón entrarán en el alcance militar de China. Tokio hizo los cálculos y vio el resultado. La caída de Taiwán significa que la profundidad de la defensa de Japón se reduce a la mitad. En este contexto, Japón dio otro paso en marzo de 2026. En su libro azul diplomático, rebajó a China de una de las relaciones bilaterales más importantes a país vecino importante. En la jerga diplomática, esto es una bofetada, un mensaje abierto a Pekín. Ya no te vemos como un socio estratégico. La reacción de Pekín fue dura. Emitió una advertencia de viaje para los ciudadanos chinos a Japón y aplicó presión diplomática. Pero Tokio no retrocedió. Escaló la situación. El mero de abril, Japón publicó una declaración conjunta con Francia, enfatizando la estabilidad en el estrecho de Taiwán. La primera vez que un país europeo hace referencia explícita al estrecho de Taiwán junto con Japón. Esta declaración es un terremoto silencioso. La cuestión de Taiwán ya no es solo un problema de Asia-Pacífico, sino un punto de la agenda de seguridad global. La implicación de Europa en este asunto complica los cálculos de Pekín. China debe ahora lidiarnos no solo con Estados Unidos y Japón, sino también potencialmente con Europa. La Fuerza Marítima de Autodefensa ha experimentado su reforma más exhaustiva desde la Segunda Guerra Mundial. La fuerza de escolta de la flota se convirtió en fuerza de superficie de la flota y se establecieron grupos de guerra de información y de guerra anfibia. Guerra anfibia, defensa contra operaciones de desembarco en islas. Japón sabe qué islas podrían enfrentarse a una operación de desembarco. Las islas Senkaku ya son un punto de fricción con China. Los barcos de la Guardia Costera China patrullan regularmente alrededor de las Senkaku, y Japón responde enviando sus propios buques cada vez. Estas patrullas recíprocas podrían convertirse en un choque en cualquier momento, y la restricción del espacio aéreo de China está cerca de esta zona. La geografía de la zona de restricción de 73 kilómetros no es una coincidencia. Se extiende precisamente hasta la zona operativa de las islas del suroeste de Japón y la base estadounidense de Kadena en Okinawa. Kadena es la base aérea más grande de Estados Unidos en el Pacífico. Los aviones que despegan de aquí son críticos en las primeras horas de un escenario de Taiwán. El mensaje de China: puedo establecer el control en esta zona cuando quiera. Puedo cortar vuestras rutas de acceso. La respuesta de Japón: entonces pondremos vuestra costa a nuestro alcance. Esto no es un equilibrio, es una espiral de escalada. Ambas partes intentan disuadir la capacidad del otro mientras aumentan la suya propia. Corea del Sur se encuentra en una ecuación diferente, pero no menos preocupada. La restricción cubre el Mar Amarillo, afectando las rutas hacia Seúl. Los fuertes lazos económicos de China con Seúl le impiden adoptar una postura abierta. Pero entre bastidores, la cooperación en defensa con Japón está creciendo rápidamente. Estos acontecimientos hacen que alianzas regionales como el Quad y AUKUS sean aún más críticas. La coordinación entre Estados Unidos, Japón, Australia e India ya no es un debate teórico, es una necesidad operativa. Cada movimiento de China fortalece estas alianzas, quizás la consecuencia más importante que Pekín no tuvo en cuenta. Ahora detente y observa el panorama general. ¿Por qué están ocurriendo todos estos movimientos justo ahora? Estados Unidos está luchando contra Irán. Los portaaviones están en Hormuz. 50.000 tropas están en Oriente Medio. La inteligencia se centra en Islamabad. Y en este preciso momento, cuando no puede centrarse en Taiwán, China se mueve. Ningún analista lo califica de coincidencia. En febrero de 2026, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. Irán cerró Hormuz. Una quinta parte del petróleo mundial se cortó de la noche a la mañana. 2 grupos de ataque de portaaviones de la Armada de Estados Unidos fueron desplegados en Oriente Medio. Estos buques normalmente sirven como disuasión contra China en el Pacífico. Ahora están en Hormuz y se ha formado un vacío en el Indo-Pacífico. Este vacío no es solo militar, también tiene dimensiones diplomáticas y de inteligencia. Más de 50 tropas estadounidenses están ocupadas con la operación en Irán. Los recursos de la CIA y la NSA están centrados en Oriente Medio. La energía diplomática se está gastando en las negociaciones de Islamabad. Washington no puede operar a plena capacidad en 2 frentes simultáneamente, y China lo sabe. Ventanas estratégicas como esta rara vez se abren, y cuando lo hacen, el que se mueve rápido gana. China se movió rápido. Los ojos de los medios globales están puestos en Hormuz. Levantamientos por el combustible estallan en Europa. La crisis energética consume el mundo. Nadie está mirando los NORM de Shanghái.
avanzando silenciosamente en medio del ruido. La táctica favorita de China, la zona de 73. 1000 kilómetros no es solo una zona de ejercicio. Está probando cómo Estados Unidos y sus aliados accederían a la región en un escenario de Taiwán. La base de cadena se ve directamente afectada. Poder cortar esta ruta de acceso es una ventaja estratégica para China. La duración de 40 días es una prueba de resistencia operativa, midiendo cuánto tiempo pueden mantener la superioridad aérea en un conflicto real. Esto no es solo una prueba de capacidad militar, sino una prueba de capacidad logística. 40 días de combustible, municiones, rotación de personal, mantenimiento y reparación. Si superan esta prueba, el siguiente paso podría ser mucho más audaz. Y una realidad más. Taiwán representa más del 90% de la producción mundial de chips avanzados. Cualquier inestabilidad en el estrecho paraliza la cadena de suministro tecnológica global. China utiliza esto como un arma de doble filo, pero una invasión directa destruiría las fábricas. Por eso se prefiere el asedio, control sin dañar las fábricas. Ese es el verdadero objetivo de China. La línea histórica muestra una escalada, y con cada paso, China se vuelve más audaz. El mundo se vuelve más silencioso. En 1996, China probó misiles. Estados Unidos llegó con 2 portaaviones. China retrocedió. En 2022, los ejercicios posteriores a la visita de Pelosi rodearon la isla. Esta vez, China no retrocedió. Declaró la nueva normalidad. El mundo condenó, pero no intervino. En 2026, un cierre silencioso de 40 días sin siquiera dar una explicación, manteniéndose por debajo del umbral de guerra en el momento en que el rival está más ocupado. El listón sube con cada crisis, y cada vez la respuesta se debilita. El aspecto más peligroso de esta dinámica es la normalización. Los ejercicios de 2022 causaron conmoción desde los líderes mundiales hasta la ONU. Todos reaccionaron. Ahora el cierre de 73. 100 kilómetros fue noticia durante unos días en los medios globales y pasó. La guerra de Irán está absorbiendo toda la atención. China gestiona magistralmente esta economía de la atención, avanzando un poco más con cada movimiento, elevando el umbral de reacción cada vez. ¿Qué es una crisis? La primera vez causa conmoción, la segunda preocupación y la tercera se vuelve normal, y nadie interviene contra lo que se ha normalizado. Al final de este proceso de normalización, Taiwán podría encontrarse efectivamente bajo asedio, sin un solo disparo, sin un solo barco hundido, sin un solo ultimátum entregado. Taiwán podría despertarse una mañana y descubrir que sus alrededores están completamente bajo control, y que nadie intervino porque el proceso habrá avanzado tan lentamente que cada paso individual se mantuvo por debajo del umbral de crisis. Y la paciencia de China parece ilimitada. Pero la paciencia ilimitada es una de las armas más peligrosas de todas. Mientras Estados Unidos luchaba contra Irán, China hizo su movimiento silenciosamente. China está invadiendo, está cercando, avanzando no con armas, sino con paciencia, no con amenazas, sino con ambigüedad, no con guerra, sino con operaciones de zona gris. Japón vio esto y dio la respuesta militar más contundente de su historia. Los misiles que alcanzan Shanghái son el producto de este cálculo. Pero con cada escalada el mundo reacciona un poco menos, y eso es exactamente lo que Pekín quiere. La pregunta ya no es si China intervendrá en Taiwán, sino qué paso cruzará el umbral de la guerra. ¿Y dónde se encuentra ese umbral? Nadie lo sabe, quizás ni siquiera China. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este tema? Comparte tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con los nuevos análisis de Pulso Militar.